En el ejercicio 7 se nos pide expresar como una integral estos límites que aparecen acá. Ahora, sabemos que la definición de integral como sumas de Riemann es efectivamente el límite de una sumatoria, ¿ya? Cuando podemos pensar que la partición tiende a tener una separación cero, o que el largo de los intervalos es cero, o que la diferencia entre dos puntos de mi partición es muy pequeña, tiende a cero, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestro límite y acá tenemos nuestra sumatoria, ¿ya? Entonces tenemos que ver que esta sumatoria represente las áreas o la suma de las áreas de los rectángulos, cuya base es el ancho del intervalo en donde estoy integrando y la altura es la imagen de uno de los elementos del intervalo. Ya sabemos que podemos tomar el límite inferior, el límite superior, para calcular máximos y mínimos, o un punto en medio, ¿ya? Podemos considerar eh, f de x sub y como la altura del rectángulo que aproxima el área en este intervalo. Entonces, nuestra sumatoria, en el caso de la 7a, ¿ya? Es 1 sobre n más 1 más 1 sobre n más 2, etc. Hasta 1 sobre n más n. Vemos un incremento de 1 en 1 en el denominador, por lo tanto va a ser la sumatoria de 1 sobre n más i, con i corriendo desde 1 hasta n. Esta es mi suma de Riemann. En la suma de Riemann identifico el término o el sumando como la multiplicación entre altura y base, ¿ya? Ancho del intervalo, que me da mi partición, y la altura, que es la imagen de un elemento del intervalo. Ahora, podemos considerar que estos son integrales entre 0 y 1, una especie de normalización. Y además que la partición que se está haciendo es una partición regular de largo 1 partido por n. Entonces, este intervalo tiene ancho 1 sobre n. Con esta información, bueno, podemos despejar de aquí, de esta igualdad, el f de x sub i, ¿ya? Recordemos que el ancho del intervalo es 1 partido por n, y el f de x sub i, que es la función que estamos integrando, va a quedar simplemente como n sobre n más i, al hacer el despeje, ¿ya? Despeje simple. Pero en nuestra partición regular, ¿ya? Cada x sub i tiene una forma de escribirse en términos de el ancho del intervalo y el paso de la partición, ¿ya? En el caso de que el intervalo sea a, b, esto sería a más i sobre n por b menos a, ¿ya? Pero aquí, como el a es 0 y el b vale 1, el x sub i simplemente es i sobre n, ¿ya? Entonces, x sub 0 es 0 y x sub n es 1. Estoy integrando entre 0 y 1. Entonces, con este x sub i y sabiendo que f de x sub i es n sobre n más i, intento hacer explícita la expresión i sobre n en esta forma, en esta fórmula, ¿ya? Necesitamos hacer aparecer el i sobre n en la expresión, ¿ya? Entonces, donde aparezca el i, este yo lo voy a escribir como i sobre n. Eso significa que tengo que dividir el i sobre n, pero también multiplicarlo para que no me afecte mi expresión, ¿ya? Entonces multiplico por un 1, que sería n sobre n. Luego factorizo por n y me queda n factor de 1 más i sobre n, y simplifico los n. Entonces me queda la expresión 1 sobre 1 más i sobre n. En este caso, fíjese que f de i sobre n es igual a 1 sobre 1 más i sobre n. Es decir, mi función es 1 sobre 1 más x, ¿ya? Esta es la función que estoy integrando. Estoy integrando entre 0 y 1, ¿sí? Y mi partición tiene largo 1 sobre n. Entonces, la integral o la suma dada inicialmente corresponde a la integral entre 0 y 1 de 1 sobre 1 más x en dx.
En el caso de los ítems B y C, tenemos una situación familiar parecida y tenemos que hacer lo mismo, identificar cuál es el f de x y cuál es el largo de la partición en los términos que se están sumando aquí. Entonces tenemos el límite de 1 sobre n por estos sumandos de acá. ¿Ya? 1 sobre n, recordemos, es el ancho de nuestra partición, que va a aparecer aquí, y los demás términos son de la forma i sobre n, donde i va de 1 hasta n. Entonces ya tenemos nuestro ancho del intervalo y nuestra imagen de un cierto x sub i. Sabemos siempre que el x sub i, en el caso de que el intervalo sea de 0 a 1, va a ser i sobre n, con una partición regular. Y como f de i sobre n es i sobre n, nuestra función es la función identidad. Por lo tanto, nuestra integral, o este límite, expresa la integral de 0 a 1 de x en dx. En el caso del ejercicio C, nos damos cuenta que es similar al de arriba, pero aquí los elementos están al cuadrado. Entonces va a ser i sobre n al cuadrado por 1 sobre n. Eso quiere decir que la función que estamos integrando es x cuadrado. Entonces tenemos la integral de 0 a 1 de x cuadrado en dx.